a todos. Muchas gracias al CFD y a todos los compañeros en el activismo social y político de Oriente que estamos reunidos hoy para este tema. Es muy contento yo de estar aquí. Y podemos arrancar según lo dispongan nuestros anfitriones. Arranco así sin más. Esther, Nicolasa. Sí, por favor, profesor. Adelante. Perfecto. Fantástico. Bien. Me han invitado esta semana en las sesiones que vamos a tener hoy, martes 6 y pasado mañana, jueves 8, a hablar de la democracia y los sistemas autoritarios, de los regímenes políticos, diferenciando esto. Hay, por supuesto, una tradición antigua de distinción entre los regímenes políticos, esa famosa tradición aristotélica de monarquía, aristocracia, democracia y sus formas corrompidas. Pero esa tradición, en buena medida, la ciencia política la ha ido adaptando a la distinción entre sistemas autoritarios y sistemas no autoritarios. Los sistemas no autoritarios es lo que conocemos normalmente como democracia, pero vamos a tratar de darle un poco de, no voy a decir de sabor, sino de problematización a este asunto. Y los sistemas autoritarios políticos, vamos a decir silvestres, para no decir vulgar, están sumados: dictadura, despotismo, tiranía, etcétera, etcétera, que a veces nos llenan de contrariedad. En esta sesión vamos a hablar de la democracia y los tipos de democracia de acuerdo a la ciencia política y concentrándonos en nuestro sistema normal, nuestro sistema más aceptado o preferido, que es el de la democracia representativa. Esto, por supuesto, tiene unos límites, esto, por supuesto, tiene unos problemas, pero que vamos a tratar de abordar. Y en la sesión que viene vamos a hablar de los sistemas autoritarios, haciendo énfasis en la distinción de sistemas autoritarios de manera general y de los sistemas totalitarios de manera específica, para poder dar cuenta de esta discusión presente, que hoy siempre queremos saber, bueno, esto que estamos viviendo, ¿qué es? Eso quizá no lo podemos responder directamente, pero claro, no lo vamos a confundir con un sistema democrático liberal. Nadie hace esa confusión. Entonces, ¿qué es la democracia? Cuando pensamos en democracia y pensamos en estos regímenes, pensamos en momentos recientes y tenemos ciertas imágenes en nuestra cabeza que identificamos con eso. Como aquí tenemos un muro lleno de una galería de afiches de las elecciones españolas para la Constitución en el año, a finales del año 70, en la transición española. Vemos ahí de partidos de izquierda y partidos de derecha, en algunos con símbolos que consideramos, bueno, no afines a ideas democráticas, y sin embargo estaban este modelo que hasta ahora ha sido exitoso siempre de la historia democrática, para muchos ejemplos. Esta es la línea de votantes fuera del centro electoral. Esto es en Johannesburgo, en 1994, en las primeras elecciones. Lo que hoy es para los surafricanos, el día electoral se llama el Día de la Libertad. Y vemos una línea electoral mestiza, con africanos blancos y africanos negros en esa misma cola, cuando se autorizó a los surafricanos de todas las razas votar en un proceso electoral. Esto, por supuesto, reflejaba que antes había una cerrazón, y vamos a ver que muchas de las democracias que conocemos en realidad eran democracias parciales. Podría discutirse eso en el caso surafricano. Pero también cuando pensamos en democracia, pensamos en ciertas instituciones, especialmente en ciertos países, esencialmente en los países occidentales, Europa, Norteamérica, el este de Asia, Australia, Nueva Zelanda, y con ese club típicamente América Latina, que a veces viene y a veces va. Ahorita tenemos el periodo más largo de democracias en América Latina, más largo y continuo de democracias en América Latina, y en el cual
Venezuela, que había sido una excepción de democratización temprana o tardía, según se viera, en América Latina, está ahora a contracorriente. No vamos a hablar directamente de Venezuela, pero es inevitable pensar. Vemos aquí, esta es la foto de los preparativos de la inauguración del señor Biden hace unas semanas, que recordemos, bueno, fueron atacados. Ese es el edificio del Capitolio Federal en Estados Unidos, atacado también por una multitud de protesta unas semanas antes. Y si pensamos en líderes democráticos, bueno, siempre pensamos en los líderes esos de Occidente. Y tenemos el G7, los países del Occidente desarrollados, incluyendo Japón, pues que a veces se incluye culturalmente aquí, en esta gama de países. Uno piensa presidentes, primeros ministros, en algunas monarquías constitucionales. Estamos pensando en eso en la democracia. Nuestra democracia es esencialmente en la que hemos puesto por medio del voto a estos señores, a señoras y señoras, a gobernar en sus distintos países. Eso también implica que en buena medida la democracia es hoy no el gobierno directo del demos, sino el gobierno de aquellos que el demos ha puesto allí. Hemos siendo el pueblo no gobierna directamente casi en ninguna parte y casi de ninguna manera. Y por eso en esta famosa tira del cómic argentino Mafalda, de Quino, también recientemente fallecido, ahí vemos a Mafalda leyendo en el diccionario democracias, del demos, pueblo, kratos, poder, gobierno del pueblo. Y se parte en risa Mafalda al punto de no poder aguantar durante toda la noche esa risa. ¿Qué va a hacer el gobierno del pueblo? Está pensando en Mafalda en una sociedad como la Argentina, que en ese momento estaba pasando por un breve periodo democrático entre la Revolución Libertadora y la dictadura posterior de Lanús y demás. Este periodo democrático de Frondizi, etcétera, que para los argentinos y para Quino, luego van a decir, caramba, cómo extrañamos esa normalidad, cómo extrañamos eso que nos parecía tan soso, tan fofo, tan poca cosa, era la democracia. ¿Qué pasa con la democracia y por qué no se nos presenta un problema? Primero, si la democracia es el gobierno del pueblo, y ese es lo que etimológicamente es, en su sentido plenamente literal, y lo que significa así la teoría política clásica, es el gobierno de la mayoría del pueblo. El gobierno de los pobres también era un modo de verlo, porque las multitudes típicamente eran las menos aventajadas de una sociedad. El gran problema en la definición de democracia es qué debe entenderse como pueblo, es decir, quién está autorizado a ser el soberano, a ejercer la soberanía por medio del sufragio, a través de sus representantes, a través de su ejercicio directo, etc. Es el de razones por qué debe mandar el pueblo. Durante milenios, el ser humano y la teoría política había dicho que gobernase el pueblo era peligroso, era un asunto azaroso, porque la mayoría, especialmente si era una mayoría pobre, era una mayoría que iba a dictaminar hacia medidas demagógicas, hacia medidas contrarias al bien común, e iba a arruinar a la comunidad política. Entonces, ¿por qué mandar al pueblo si la gente no sirve? Era una de las grandes cuestiones históricas de la teoría política. Pero además, si gobierna la mayoría, ¿quién es el responsable? ¿Quién en última instancia manda? ¿Quién decide cuando la cosa está trancada, cuando la cosa no tiene mayores posibilidades de ser resuelta? ¿Quién es el que corta el nudo gordiano y determina el destino de una sociedad u otra? Basta con decir que la democracia es un gobierno del pueblo, basta con decir que la democracia es un gobierno donde el pueblo ejerce el gobierno, cuando en efecto nosotros vamos a observar eso no ocurre así en nuestras sociedades, pues nos deja una serie de dudas. Si vamos a la historia de la democracia, y siempre nos referimos a la democracia ateniense, hoy decimos en la famosa frase del señor Peñalver, no somos suizos, pero en la teoría política tradicionalmente decimos no somos griegos, no somos atenienses, siendo Atenas una de las ciudades-estado griegas donde existía
o existió durante un tiempo la defensa de la idea de un poder democrático, que implicaba un gobierno de hoy llamaríamos democracia directa, de forma asamblearia y abierta, pero solo para los adultos libres de Atenas, que eran apenas el 10% de la población de la ciudad de Atenas, donde entonces los dirigentes, salvo en algunos casos que se fueron haciendo más complejos, los funcionarios eran escogidos por sorteo. Cualquiera de nosotros podría ganar y ser coronado, no Miss Venezuela, sino en este caso estratego o en cualquier caso funcionario fiscal, etcétera, etcétera. Eventualmente, como se fue expandiendo el sufragio en la propia Atenas, aún todavía restringido a hombres libres, lo cual dejaba por fuera, por una parte, a las mujeres adultas y por otra parte, a buena parte de la población de siervos, de extranjeros, etcétera, que vivía en la ciudad. Sin embargo, se expandió el sufragio hacia sectores más pobres que tenían que ser remunerados para el cargo y empezaron pues el proceso de elecciones. Tenemos pruebas arqueológicas que incluso en la democracia ateniense había fraudes electorales, porque en los ostracones, donde se daban los votos, por ejemplo, para el proceso del ostracismo, la expulsión y las sentencias que la asamblea daba contra los enemigos del pueblo, se han conseguido ánforas repletas de ostracones con la misma caligrafía, con los mismos trazos. Así que incluso en esa democracia había esas imperfecciones. Pero claro, hay una idea, digamos, ideal. Y Tucídides, un gran crítico de la democracia, porque recordemos, nosotros normalmente vemos a la democracia griega a través de los ojos de sus críticos, como si dentro de 1000 años se hablase de el pacto de punto fijo solo escuchando al doctor Ular Pietri, o se hablase del chavismo solo leyendo, qué sé yo, a Marta Colomina o algo así. Si vemos a esto, Tucídides cita en su historia de las guerras del Peloponeso, perdón, se me fue una lámina, a Pericles, y la famosa oración fúnebre de Pericles, donde Tucídides no la cita sino como un ejercicio retórico efectivo, no la cita elogiosamente, pero en esa oración fúnebre de Pericles registrada en la historia de las guerras del Peloponeso, que es la historia entre un sistema de la guerra entre un sistema aristocrático y un sistema democrático, y cuál es el que sirve para defenderse, cuál es el que sirve para sostenerse ante sus adversarios, dice Pericles: tenemos un régimen político que no se propone como modelo las leyes de los vecinos, las otras ciudades-estado griegas, sino que más bien es el modelo para otros. Y su nombre, como las cosas no dependen de una minoría, sino de la mayoría, es democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad de derechos en los conflictos privados, mientras que para los hombres, si se hace distinción en algún campo, no es la pertenencia a una categoría, a un rol, a un estamento, a una clase social, a un gremio, perdonen el uso anacrónico de los términos, sino el mérito el que hace acceder a ellos. A la inversa, la pobreza no tiene como efecto que un hombre, siendo capaz de rendir servicio al Estado, se ve impedido de hacerlo por la oscuridad de su condición. Entonces se eleva incluso a los hombres simples. Esta, por supuesto, es el propósito. Aquí está la idea de igualdad de derechos, es la presunción básica de la democracia. Nosotros sostenemos que la democracia existe porque los seres humanos son más o menos, mutatis mutandis, ceteris paribus, más o menos iguales. Es decir, que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de razonablemente abordar los temas públicos. Claro está, estamos hablando de gobiernos mucho más simples, estamos hablando de gobiernos con competencias mucho más limitadas, estamos hablando de gobiernos incluso con competencias que hoy serían prácticamente las de una alcaldía nada más, con un poco de política exterior. Algunas alcaldías a veces sueñan con eso, suponemos. Pero durante la larga historia, ese día del gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías, el gobierno de la plebe, había sido vista críticamente. Y perdóname aquí lo horrible de esta imagen. Esta es una caricatura británica de propaganda contra la Revolución Francesa, que es no sé si es de Hogarth o de Gilray, no lo recuerdo ahorita en la elección. Vemos ahí cómo están estos jacobinos, estos sans-culottes, aquí literalmente puestos sin sus calzones a los revolucionarios franceses, o los
devorando a la aristocracia, devorando a los mejores. Fíjense, incluso las figuras de estos jacobinos populares son esencialmente desfiguradas, mientras que las figuras de los torturados son que, bueno, retienen algo de la hermosura original. Este, por supuesto, es grotesco, pero hasta algún punto en la historia esto fue así considerado. La de palabra democracia hasta el siglo XIX era una palabra tabú, era una palabra prohibida, porque de la democracia se iba en la famosa anaciclosis aristotélica, círculo de los gobiernos. La democracia era una degeneración de los otros sistemas que decaía en última instancia en la tiranía, que era el peor de todos los gobiernos. Pero con la expansión del sufragio, con la estabilidad de la primera y más importante de las democracias contemporáneas, que es la de los Estados Unidos, en el sentido de la expansión del sufragio, imperfecta porque en Estados Unidos, por ejemplo, los afrodescendientes, los negros americanos no podían votar, no tenían asegurada la posibilidad de votar hasta hace menos de 2 generaciones, e incluso, recordemos, todavía hoy hay diferencias en el acceso al sufragio que afectan especialmente a los afrodescendientes de Estados Unidos. Pero asimismo, las mujeres en Estados Unidos no podían votar hasta 1919 y los hombres blancos libres, que fueron la base del sufragio, pudieron votar solo hasta 1820, ya casi 50 años después de la Revolución. Así que cuando comienza la Revolución Americana, comienza como una república esencialmente aristocrática. Pero a medida que avanza, y a partir del presidente Andrew Jackson en la década de 1920, se van expandiendo ese sufragio hasta que nos está dando un anuncio la reunión que se va a parar en 10 minutos. Sí, volvemos a ingresar con el mismo link cuando se acabe. Ah, ok, perfecto. Este gobierno, cuando Abraham Lincoln llega a la presidencia, Abraham Lincoln era alguien de origen bajo, de origen popular. El último de los presidentes, el penúltimo de los presidentes de los llamados presidentes de cabañas de troncos, es decir, presidentes de la expansión hacia el oeste, presidentes de los pobres apenas propietarios en Estados Unidos, definen su discurso para Gettysburg por qué están peleando en la guerra civil norteamericana, que sí, tiene muchas causas y tiene mucha diversidad de orígenes, pero dice, ha sido un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El gobierno de Estados Unidos ha sido un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ya 20 años antes de eso, Alexis Tocqueville había escrito sobre ese gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo había caracterizado como democracia. Y decía Tocqueville, lo que viene ahora en adelante es el sistema democrático. Entonces, esa es la definición tradicional. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una definición literaria, retórica, pero que implica que es un gobierno que emana de decisiones de los pobladores, por eso es por el pueblo, que viene de gente que pertenece a los sectores bajos, por eso es del pueblo, y que sirve a los intereses de esos sectores, de los sectores de la población en general. Entonces es para el pueblo. Aquí entonces hay que decir algo funcional de esta definición. Se supone que entonces lo que logra el pueblo frente al poder político, llamemos al pueblo, llamemos la sociedad, llamemos los intereses organizados, llamemos los partidos, los gremios, etcétera, frente al Estado, frente al poder político, es la capacidad de tener un control porque determina quién manda por medio del sufragio, porque determina las políticas que va a tomar en cuenta por medio de la opinión pública, por medio del sufragio y también por medio de la presión popular directa, pero también porque puede él mismo organizarse para acceder al Estado. Esa es la distinción funcional entre un sistema no pluralista, no democrático y un sistema autoritario. En un sistema autoritario eso no pasa. Puede que un sistema autoritario de repente decida hacer cosas a favor del pueblo, ya quisiera uno verlas, pero las va a decidir porque le da la gana, porque decide paternalmente hacerlas, pero no porque el pueblo puede influir directamente en esa pretensión. En ese sentido, está el famoso también giro retórico de Winston Churchill en un debate de los cámaras comunes después de la Segunda Guerra Mundial, no durante la Segunda Guerra Mundial, no durante el tiempo que era primer ministro, cuando era líder de la oposición. Decía,
Muchas formas en gobierno han sido probadas de cuando en cuando y siguen siendo probadas en este valle de lágrimas que es el mundo. Nadie pretende decir que la democracia es perfecta o sabia. Ciertamente se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las demás que se han puesto de práctica de cuando en cuando. Esa frase a veces se resume en la idea según la cual la democracia es la mejor forma de gobierno, a excepción de todas las demás. Perdón, la peor forma de gobierno, a excepción de todas las demás. Y eso nos dice que, en efecto, la democracia no es buena, no es considerada buena por sus adversarios. Y nos pone en ese dilema a los demócratas. Siendo más rigurosos, esto voy a pasarlo para la próxima porque como nos quedan 6 minutos, vamos a seguir en la segunda sección de esta clase. Y quiero decir que cuando Churchill decía eso, había un enfrentamiento entre dos visiones de democracia. Una visión, vamos a decir, sustantiva de democracia, una visión basada en las posibilidades de la libertad y no en las constricciones a la libertad, que era la democracia socialista en los países socialistas que se declaraban a sí mismos democráticos. La Unión Soviética era democrática, las repúblicas de Europa del Este se consideraban a sí mismas democráticos, los países del socialismo real en el mundo asiático, africano y caribeño se consideraban a sí mismos democráticos, y decía allí esa visión del Este. Tuve una caricatura de David Lowe, un caricaturista australiano radicado en Gran Bretaña, quizá el mejor caricaturista del siglo XX, diciendo gobierno en el interés del pueblo, con la doctrina marxista-leninista, que es la visión oriental de la democracia. Ese se ve en el espejo, una visión que tiene un parche, es decir, que no es tal cual como es. Y la democracia occidental, democracia que permite el ascenso del Partido Socialista, democracia que permite el pluralismo ideológico, democracia que tiene un sentido distinto a la democracia oriental. Esta democracia oriental es la democracia por la voluntad del pueblo. Y aquí podemos entonces distinguir en esta caricatura lo que íbamos a decir en la lámina anterior, que es que justamente hay dos visiones generales de las definiciones democráticas. Una democracia procedimental que se sostiene por la idea de las libertades negativas, que se sostiene bajo la idea de que son las formas y los procedimientos lo que caracterizan una democracia, y una democracia material en donde no importan los procedimientos, lo que importa son los resultados, lo que importa es la distribución, lo que importa es que se beneficie en una distribución más igualitaria a la población en general. Aquí tenemos una serie de distinciones que haríamos, y vamos a pasar revista de diversos conceptos de la teoría política. Sí, la titularidad última del poder político de la soberanía está en los miembros de la comunidad. Aún si su ejercicio es delegado, pero deseablemente no. Esta es la idea rusoniana, esta es la idea de Thomas Jefferson, según la cual la soberanía reside en el pueblo y ahí se proyecta. Uno podría decir incluso de John Locke, o si uno se va más atrás a otras teorías contractualistas. Que los derechos de las minorías estén protegidos, porque esta minoría puede convertirse en una mayoría alternativa. El liberalismo del siglo XIX va a plantear esto como preocupación, el derecho de la minoría y las libertades negativas de esa minoría, que se les deje quieto, que prevalezcan esas libertades. Pero además que el electorado en general, los miembros de la comunidad pueden seleccionar a sus gobernantes a través de una libre competencia entre una pluralidad de contendientes. Es la tesis de Schumpeter y Dahl, a la cual nos vamos a dedicar más rato en la siguiente parte. Eso es una democracia procedimental. Y fíjense, esto no es poco sustantivo. Lo que permite es que no hay una sobredeterminación, digamos, teleológica de aspiración rígida sobre ese sistema. El sistema puede, de acuerdo a esos procedimientos, escoger una ruta de distribución, escoger una ruta de legislación, escoger una ruta de políticas públicas que sea la que determinen los miembros de la comunidad.
En cambio, en un sistema de democracia material, en un sistema de democracia que podemos decir socialista hasta cierto punto, lo que se confunde son los fines que son superiores a los medios. Los medios democráticos y las libertades que ellos implican y las competencias que ellos implican son secundarios a el objetivo de sus fines. Claro, como esos fines no se realizan hoy, sino en el futuro, pues muchas veces implican la conculcación de libertades indefinidamente. Pero, ¿qué es la aspiración marxista, socialista? Y vemos por supuesto, en Marx y Engels, pero también en toda la teoría socialista sobre la democracia, en el propio Lenin, y más contemporáneamente en términos de la ciencia política en C.B. Macpherson, que como el pueblo quiere mandar y el pueblo es un pueblo pobre, está necesariamente estimulando una progresiva igualdad en distribución de los ingresos. Y ese pueblo pobre entonces impone decisiones socioeconómicas independientemente de cualquier decisión de la mayoría. Independientemente de cualquier decisión procedimental. Se salta eso. Si el Parlamento está en contra de los derechos sociales y económicos, bueno, nos bypaseamos el Parlamento. Si las minorías están en contra de eso, nos bypaseamos a las minorías. Y así entonces, esa democracia material rompe con lo procedimental. Por eso hemos dicho que había una visión de gobierno, el interés del pueblo, y una visión del gobierno bajo la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo determinada por el sufragio y la competencia, el interés del pueblo determinado por los que controlan el poder. Contaban que a un periodista que se oponía a algo que era popular en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, en Estados Unidos, una turba fue no solo a reventar el periódico, sino que fue a buscarlo a la cárcel, pues lo habían arrestado para protegerlo, y fue a buscarlo a la cárcel y lo colgó fuera de la cárcel. Y entonces el que estaba comentando eso, muy orondo, decía, bueno, Monsieur Tocqueville, esa es la democracia. Y Tocqueville dice, no, ya un momentico. Pero, ya bueno, la idea de la tiranía de la mayoría, el peligro que eso tiene. John Stuart Mill y otros teóricos liberales advirtieron siempre contra eso. Para los demócratas puros significa que el pueblo puede participar en el Estado puramente. Esa es la idea pura de la democracia. Y en realidad para el liberalismo no implica la participación en el Estado. No es que todo el mundo tiene que ser político, no es que todo el mundo tiene que ser soberano, todo el mundo tiene que ser activamente legislador. No, implica libertad frente al Estado, implica la posibilidad de delegar esa libertad y delegar esa responsabilidad en otros. Sería la idea liberal. En ese sentido, la democracia, este diagrama está siguiendo las notas del profesor Manuel García Pelayo con respecto a la distinción entre la democracia y el liberalismo y cómo esa amalgama es una amalgama tensa. La democracia relativiza la personalidad individual frente a la comunidad. La comunidad es superior al individuo. En cambio, el liberalismo reafirma la personalidad individual. En nuestras democracias liberales tenemos que, bueno, nosotros somos individuos y miembros de comunidades y como tales debemos actuar. En el extremo puro, la democracia pura es el comunismo, que no es ni siquiera lo que ocurrió en los países socialistas. Esto escrito al fin y al cabo en los años 30 del siglo pasado. Y el liberalismo en su extremo es el anarquismo. Nosotros en las democracias liberales no estamos aspirando ni al comunismo, la absoluta igualdad de bienes, propiedades y personas puramente, ni al anarquismo, que es cada quien con lo suyo. Aunque ciertamente hay ideologías contemporáneas que lo reivindican, no me refiero al anarquismo colectivo tradicional, ni siquiera al anarquismo anarcocapitalista, sino el desorden, es lo que se refiere García Pelayo. No queremos a esos extremos. La democracia liberal es el gobierno libre, ordenado, que defiende a la vez el propósito y sentido redistribuidor de una comunidad y las aspiraciones individuales de sus miembros, que son muy variadas. Esto, por supuesto, es problemático. Y hemos hallado en un modo más reciente una distinción que la salvaguarda. Por eso voy a defender aquí a alguien que es a veces muy lastimado por la teoría política, incomprendido a veces en su visión, que es Joseph Alois Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter fue primero un político. Era un economista que fue ministro de Hacienda durante la crisis del Imperio Austrohúngaro, en inicio de la República Austríaca,
y estando constreñido por la crisis política de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, pues tuvo una serie de decisiones económicas no demasiado afortunadas y se dedicó entonces, bueno, a ser por una parte empresario y luego profesor universitario. Y en su famoso libro Capitalismo, Socialismo, Democracia, donde decía que el capitalismo iba a salvarse por medio de la planificación centralizada del socialismo y que la ruta para eso era mantener una democracia que salvaguarda las ciertas libertades. Esto es parte de lo no comprendido de Schumpeter, porque muchas veces muchos lectores de Schumpeter solo leen la sección sobre la democracia y nada más. Dice en una definición que, insisto, tiene, por ser incomprendida, muchas críticas, que la democracia no es la democracia clásica de la voluntad popular. Eso es la aspiración, pero no realmente funciona así. Vamos a decir, rusoniana, jeffersoniana, él lo llama así, democracia clásica. Fíjense que él mismo no está usando los términos que nosotros hemos usado. Y dice, el método democrático consiste en aquel sistema institucional para llegar a decisiones políticas en que los individuos adquieren el poder de decidir políticamente en las instituciones del Estado por medio de la competencia por el voto del pueblo. Es decir, el pueblo determina entre los individuos que se han lanzado ellos a obtener el voto popular, quienes van a decidir políticamente. Entonces el pueblo delega en estos individuos que son quienes tienen programas, que son quienes tienen ideas sobre el poder, el poder de ejecutar la democracia. Lo que distingue a la democracia de otros sistemas políticos es que las élites son electas, no los fines, no hay un bien común, no hay una última instancia ideológica de igualdad, fraternidad, libertad que considere esto. La democracia es como el pan blanco, sabe a lo que se le pone. Ahora bien, lo que se le pone, ¿qué es? Los programas de las élites. Las élites, que son élites en el sentido de que son grupos pequeños con voluntad de poder, que son esencialmente los partidos políticos, dice Schumpeter, generan programas y los programas son parte de la oferta en el sistema electoral. Son lo que plantean ha de estar disponible a los distintos sectores. Hay una competencia que puede ser más o menos abierta. Schumpeter no está diciendo que toda la competencia debe ser absolutamente abierta. Está previniendo que esto está escrito en los años 40 y está viendo la crisis de las democracias centroeuropeas de finales de los años 30. No es que todos los partidos deberían estar allí, no es que todos los partidos deberían estar capaces de estar allí, porque hay partidos que no creen en esto y no deberían estar allí. Pero la democracia no es en sí misma garantía de libertad, sino para la competencia política, que es una visión que es a la vez incompleta, pero también bastante amplia, porque para que haya competencia política, admite Schumpeter, deben haber libertades públicas, debe haber libertad de expresión, debe haber libertad en los medios de comunicación, debe haber libertad de asociación, debe haber libertad de participación política. Eso no tiene sentido si no existen otras libertades. Claro, la democracia no necesariamente es su garantía. El público, ¿cuál es el rol del pueblo aquí? Y es una visión un poco romántica. El público no es el soberano, sino que elige o desaloja al gobierno. Ahora está un poder crucial. Esto no es cualquier cosa. Schumpeter no está con esto diciendo que, bueno, no es poca cosa eso. Tiene que competir por ese favor, lo cual genera ciertas perturbaciones y hay teóricos económicos, hay teóricos políticos, Kenneth Arrow, James Buchanan, que han criticado a partir de esta definición de democracia la idea de la democracia en Occidente desde una perspectiva liberal. No voy a abordar eso en este instante. Pero para que esto funcione entonces, ¿qué necesita esa democracia? Necesita primero el elitismo, es decir, que haya una gente que se considere capaz, pero además que se prepare, no solo que se considere capaz, sino que sea objetivamente capaz de gobernar, es decir, cuadros que se formen para administrar el Estado, cuadros que se formen para regir a la burocracia, cuadros que se formen en los problemas esenciales del gobierno, que son problemas cada vez más amplios, admite Schumpeter, son problemas cada vez más complejos, porque los gobiernos, los ejecutivos, los poderes ejecutivos tienen cada vez más competencias más diversas: salud, educación, seguridad, defensa, policía, orden público, defensa exterior, administración micro y macroeconómica, etcétera, etcétera. Hace falta expertos que estén en una u otra corriente organizados en partidos, que se diferencien entre lo técnico y lo político, de modo que
los técnicos tengan una voz suficientemente equilibrada frente a los políticos, es decir, que no sean meramente los que apelen a los políticos, sino que haya ciertos acuerdos básicos sobre cosas que no se deben alterar y que estén fuera de la decisión política de la sociedad y de los partidos, dice Schumpeter. Una suerte de consenso de mínimos sobre lo cual todas las otras políticas se pueden discutir. Esto, por supuesto, es problemático y para algunos dicen, pero eso no es democrático. Bueno, claro, porque no es la democracia pura. Debe existir una burocracia profesional apartidista que siga el tema, que no sea una burocracia meramente que crezca por sí misma, sino que una burocracia que administre el Estado independientemente de quién sea escogido por la población. Debe haber horas por el poder político un autocontrol democrático, es decir, no haber extremistas en el sistema político. No es que la oposición va siempre a acusar al Estado de ser irresponsable, de ser ladrón, de ser terrible, sino que la oposición va a actuar responsablemente frente al gobierno. Esto, por supuesto, a mí, si uno a veces piensa que la visión democrática de Schumpeter es realista y poco romántica, a mí esta idea del autocontrol democrático en Schumpeter es una de las cosas más lindas y románticas, que me pareció más cándidas de esta visión. Pero se trata de una oposición leal, en última instancia, al sistema. Que lo plantea Schumpeter con su último requisito: hace falta tolerancia a la diferencia. Por eso los partidos intolerantes no deben estar incluidos en un sistema democrático. Esto, por supuesto, es problemático, porque ¿qué pasa si los tolerantes son mayoría? ¿Qué pasa si los intolerantes son mayoría? ¿Qué pasa si los intolerantes son los que imponen su ley? ¿Qué es lo que pasa allí? Ahora se ponen ante la opinión pública, son las organizaciones de medios de comunicación, son las organizaciones civiles y la sociedad civil que compiten entre sí. La sociedad civil no es una cosa pura y uniforme. Pensemos, hay organizaciones pro aborto y antiaborto, religiosas y de salud y derechos de integridad de identidad sexual, entre patronales y obreros, entre distintos gremios que compiten. Entonces pensemos en las cámaras empresariales, pero están las decisiones de política que preferirían los comerciantes frente a los productores y los productores industriales frente a los productores del sector primario, etcétera, etcétera. Todo eso, todos esos intereses que dice la poliarquía son válidos y legítimos, cualquiera de ellos es válido y legítimo, se dirimen por la competencia entre ellos. Competencia que es electoral, pero también en la opinión pública y en los espacios de poder del Estado. ¿Qué requiere esto? Pues no basta con esta distinción. Robert Dahl plantea que los elementos mínimos de un régimen poliárquico, cuando habla de la poliarquía a distinción de la democracia en un sentido tradicional y burdo, y él dice Estados Unidos es una poliarquía, no es una democracia en un sentido puro, cosa que él va a ser más crecientemente crítico de esto, porque recordemos que Estados Unidos tiene un problema con respecto al voto mayoritario, pero es un problema circunstancial, histórico, de este tiempo histórico, quiero decir. Los elementos mínimos de un régimen poliárquico, entonces, ahí está el profesor Dahl, en su plenitud, son la libertad de expresión. Debe haber libertad de expresión, es decir, los miembros de la comunidad política, individuos y organizaciones, deben tener la capacidad de expresar sin temor a represalias sus pareceres. Debe haber libertad de organización, que cada interés social legítimo, cada interés social válido, cada interés social legal, sea capaz de asociarse y organizarse en un sentido mínimo o amplio, y que no tengan que pedir permiso para hacerlo, más allá de registros legales y todo eso, más que sea un hecho relativamente fácil. Debe haber derecho al voto, de modo que los individuos de esa sociedad tengan la capacidad de ejercer el sufragio. Debe haber competencia política libre, de modo que las asociaciones políticas puedan libremente acceder y no tener asegurada el poder ni estar permanentemente en oposición. Dahl era muy enfático en decir que uno de los rasgos de las poliarquías era que el poder estaba siempre competido, es decir, que el poder nunca, las elecciones nunca están predefinidas y predeterminadas. Amén, que hay ciertos países donde la democracia cuenta con partidos dominantes. Esos partidos dominantes pueden en cualquier momento perder y deben estar preparados para perder. Piénsese en la CDU alemana o en la democracia cristiana italiana en algún tiempo. No es exactamente como el PRI mexicano, porque el PRI mexicano se aseguraba de no perder, que es distinto, y no es
ciertamente lo que nosotros conocemos con nuestros partidos de democracias híbridas y autoritarias. Debe haber más un control público sobre las autoridades, que no es solo por medio del voto, sino el control durante el ejercicio. Un control que es un control de Contraloría, de fiscalización, pero más un control desde la opinión pública, y por eso debe haber libertad de expresión. Es que aquí hay una autoridad que le ha vendido los derechos del agua a una empresa y entonces esa empresa puede botar sus desechos en reservorios públicos. Bueno, eso lo sabe la comunidad. Eso lo puede criticar o aceptar la comunidad según decida que es el caso. Pero tiene que haber entonces control público sobre las autoridades, de modo que no puedan decidir a espaldas de la población ni a espaldas de todos los otros intereses que existen. Pensemos organizaciones ecologistas, organizaciones de defensa de las aguas o de los animales. Debe haber, por lo tanto, así como libertad de expresión, pluralidad de fuentes de información, es decir, que no haya una sola corriente ideológica, cultural dominante, salvo en la defensa de estas reglas. Esto también es muy importante. Esa competencia política libre y ese derecho al voto se suman en elecciones limpias, libres y regulares, como en la práctica lo que hace valedero tanto el derecho al voto como la competencia. Porque de repente tengo derecho al voto, pero en elecciones que no son libres, ni limpias, ni regulares. O yo puedo entrar a la competencia electoral, pero no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde. Pongo un ejemplo concreto reciente. Arabia Saudita ha aprobado el voto femenino para elecciones municipales. Pero resulta que en Arabia Saudita no hay elecciones municipales. Entonces, bueno, cuando hay elecciones municipales, habrá voto femenino. Bueno, pero que en realidad no hay voto para nadie. Bueno, esa es parte de la cosa. Y eso es, dice, bueno, tú tienes derecho al voto, pero ¿cuándo lo vas a ejercer? Depende, decido yo cuándo. No, así no se puede. Además, recordemos que ese derecho al voto debe ser un derecho que no esté conculcado, que no esté coaccionado y que no esté presionado políticamente. Cosa que no siempre ocurrió incluso en las democracias avanzadas. Lo que nosotros conocemos como democracias avanzadas. Quizás en Nueva Zelanda, en Uruguay, en Australia, en Noruega, que son típicamente los países que siempre, en Suiza, que son los países donde recurrimos a esos ejemplos, pues es así. Aunque en Suiza, el último cantón suizo que aprobó el voto femenino lo hizo en 1970. Eso es ayer. Solo para que tengamos eso en cuenta. Pero en Estados Unidos, lo hemos visto en múltiples películas, pero es una cuestión de la propia historia de Estados Unidos y Dale está preocupado por eso. No siempre el derecho al voto es ejecutado libremente. Por ejemplo, 7 años apenas antes de que Dale escribiera esto, en muchos estados del sur, los afrodescendientes, los negros americanos, no podían ejercer su voto no conculcado. Tenían un montón de presiones, tenían un montón de requisitos que no tenían el resto de la población. Eso se suma que cualquier individuo de la sociedad puede ser elegible para cargos públicos dentro de unos límites que sean límites básicamente de edad. Es decir, que no sean límites de mérito o de talento o de capacidad que no sea determinante para ese cargo particular y que no sea, por supuesto, de raza, de sexo, de condición social, de riquezas, o incluso en algunos países hubo llegar límites de votación por la altura, porque ciertas razas eran más altas que otras, entonces, bueno, tú podías votar si medías más de 1,75 m. Es una restricción rara. Las restricciones típicas son las que hemos hablado antes. Claro está, perdón, me detengo aquí un poquito en Dale y voy cercano al concluir la exposición. Estos elementos, libertad de asociación y organización, derecho al voto, competencia política libre, control público sobre las autoridades políticas, la pluralidad de fuentes de información, elecciones libres, limpias y regulares, elegibilidad para los cargos públicos, libertad de expresión, indican que Dale no dice hacia dónde debe dirigirse la democracia, es decir, todos los organismos, todas las organizaciones, todos los grupos que deciden que tienen un interés en ese sistema político y que quieren expresarlo, van a poder hacerlo y deberían poder hacerlo. Y no hay una orientación determinada, es decir, evangélicos y católicos, urbanos y rurales, seglares y religiosos, seculares y religiosos, obreros y empresariales. Todos los intereses diversos deben ser capaces de influir en un sistema poliárquico.
Y es importante considerar que eso tiene esa salvedad. Es decir, todas estas libertades son independientes del contenido ideológico, del contenido programático, del contenido de política pública concreta que le da. Claro está, da al mismo advierte. Es muy posible que sea fácil conculcar el derecho al voto. No tienes tiempo para hacerlo. O tú eres una mujer que tiene que estar cuidando de los hijos y además trabajar, no puedes estar destinándote a la vida política. Si tu derecho al voto puede ser comprado o corrompido por medio de alguna presión económica, pues tampoco lo vas a poder hacer. Entonces, hace falta algo mínimo. Dale admite eso. Pero más allá de eso, la orientación ideológica del Estado es variable y va a ser variable en la puja de los distintos sectores. Es hacia los años 80, ya cuando esta definición estaba muy, la definición de la identificación entre las democracias liberales y la poliarquía estaba más o menos consolidada en la ciencia política y las ciencias sociales. Norberto Bobbio escribe volví a retroceder, perdón, escribe en su libro El futuro de la democracia sobre las promesas incluidas de la democracia. La democracia todavía no ha dado todo lo que espera. No porque estés por la incumplimiento, que eso es algo que hablaremos cuando hablemos de los sistemas autoritarios, sino que está amenazada por sus propias carencias. Y lista Bobbio una serie de rasgos de este incumplimiento. Primero, las organizaciones no son los sujetos políticos irrelevantes, grupos organizados, los partidos, los gremios, etc. En última instancia, la democracia es más un sistema corporativo que un sistema de libertad individual. Y en ocasiones esas organizaciones tienden a oligarquizarse, que es lo que ya había reconocido a la teoría de las élites a comienzos del siglo XX, Michels, Pareto, etc. En última instancia, las propias organizaciones tienden a evitar la competencia, a evitar el acceso de otros. Los representantes, en última instancia, los que representan a los electores, se ven más al partido que al electorado, porque su competencia esencial está por cargos de fácil elección, pero la competencia esencial es dentro del partido, no hacia el electorado, porque normalmente están electos en circunscripciones donde el Partido Socialista o el Partido Conservador, el Partido Liberal o el Partido Demócrata Cristiano tienen algún tipo de ventaja histórica. Rara vez hay movimiento fluctuante en esos sitios. Ya sabemos que eso y los sistemas políticos y de partidos han sido mucho más fluidos desde los 90 para acá. No se ha alcanzado entonces la identidad entre gobernados y gobernantes. Si la democracia es el gobierno del pueblo, no hay identidad entre gobernados y gobernantes, y eso preocupaba enormemente a Norberto Bobbio. Bueno, aquí hay obviamente un límite a la democracia. Si la democracia es el gobierno del pueblo y el pueblo no gobierna, o gobierna poco, bueno, ¿qué estamos diciendo? Deben profundizarse la democracia participativa, democratizarse otros ámbitos de la vida. Y aquí Bobbio da una crítica que a mí nunca me ha gustado, pero como quiero darle luz a este teórico político tan importante para nosotros como Norberto Bobbio, dice que el problema de eso es que no son democratizados ámbitos donde se toman decisiones que afectan a toda la sociedad. Es decir, hay elementos, yo creo que esto es un poco peligroso cuando decimos que hay que democratizar, hay que hacerlo más transparente, hay que hacerlo más abierto, pero democratizar no estoy tan seguro. Quizás ahí hay un elemento de previsión liberal que en última instancia al cual me acojo. No se han democratizado ámbitos donde se toman las decisiones que afectan a toda la sociedad, especialmente la administración económica y los procesos culturales. Estos están manejados por grupos oligárquicos. Y él dice, no oligárquicos solamente empresariales o académicos, sino también de lo que diríamos nosotros roscas, cogollos, conatos de cacique que existen en las pequeñas organizaciones. La oligarquización de ciertos elementos de la sociedad. Para el resto de la población que no tiene entonces influencia real en las decisiones, dice Bobbio, hay una persistente apatía, una persistente desinformación y un gran cinismo político. Y en última instancia, para aquellos que sí participan, para muchos hay una gran dependencia clientelar. Es decir, yo participo, pero porque me van a dar algo, yo participo porque me van a dar una canonjía, porque me dan un pequeño beneficio, porque me redunda en ciertos ventajas particulares. Y si no, bueno, yo no voto. Total, nada cambia si yo voto o no voto. Recordemos que en Occidente
pese a todas sus ventajas, pese a que la democracia es el peor de los gobiernos frente a todos los demás, la abstención electoral es un hecho creciente, un hecho importante, para algunos en la ciencia política incluso normalizado al punto de que si un sistema tiene una gran participación, preocupa, es como una fiebre. No debería haber tanta participación. 50% de abstención es más o menos razonable. Y eso es algo que hoy es muy criticado por los que hablan del declive de la democracia. Pero además, en última instancia, dice Bobbio, como está la democracia atada a la existencia del Estado, de la forma política de Estado, que requiere de ciertos secretos, que requiere de manejo internacional, lo cual a veces implica costos de oportunidad frente a la democracia, implica lidiar con gobiernos que no son los que escogemos, entonces son gobiernos indecentes y gobiernos inmorales o los cuales la población sería desafecto. Piensen ustedes ahorita lo que pasa en Estados Unidos y sus relaciones con China. Por ejemplo, todo Occidente tiene que lidiar con Rusia, tiene que lidiar con Turquía, tiene que lidiar con China. Mientras que los países autoritarios, bueno, pueden o no, pero terminan imponiendo su ley. Estamos atados entonces a la presidencia del Estado. Pero además el Estado implica el secreto de Estado, implica la policía, implica el orden público, implica el monopolio de la violencia, que son típicamente expresiones de un autoritarismo básico de la forma de Estado. El Estado es en su esencia, para Bobbio, autoritario. Entonces cuando hablamos de un Estado que es a la vez democrático y liberal, estamos hablando de una triple tensión. La tensión entre democracia y liberalismo, que ya vimos es fuerte, y la tensión de eso con el Estado que tiene sus modos autoritarios de ser. Entonces tenemos una serie de problemas que, bueno, nos frustran porque en estos últimos 20 años, nosotros que vivimos la revolución bolivariana y que nos dijo que esta revolución bolivariana iba a traernos la verdadera democracia, somos testigos de esas complejidades. Aquí, en este titular de Verdadera Democracia, extractos elocuentes, por cierto, ese titular es de un panfleto que celebraba el asesinato de Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln es un tirano. Es un titular de un panfleto circulado clandestinamente en el sur de los Estados Unidos, el sur ocupado por las tropas de la Unión en ese tiempo. Tenemos una serie de problemas en nuestras democracias que podemos debatir y con esto concluyo mi posición para nuestra última sección en nuestra conversación. ¿Cuáles deben ser los fines de un régimen democrático? Debe haber unos fines últimos, debe haber una especie de sumo bien. ¿O es el régimen democrático un fin en sí mismo? Lo cual lleva a cierta tautología y a cierto conservadurismo a los sistemas democráticos. ¿Deben participar todos o son los mejores? ¿Es la democracia el método más eficaz de gestión pública de los problemas? Es decir, la democracia realmente resuelve el problema. A veces, hoy día lo estamos viendo con la pandemia, las democracias están todas enredadas con el problema del virus y la vacunación y demás, y en China simplemente pudieron cerrar 2 meses y ¡pum! Se acabó el asunto. Nos dice China, por supuesto, en lo que podemos confiar de China. ¿Son todas las acciones humanas susceptibles de ser democratizadas? Eso es así posible. Yo a veces me pregunto cuando se habla, no, hay que democratizar la familia, hay que democratizar la escuela, hay que democratizar la universidad, hay que democratizar la empresa. Sí, en serio, hay que democratizar también un partido de béisbol, entonces ganaría siempre el Magallanes en ese sentido. No, eso no es necesariamente lo que debe hacerse, pero todas esas dudas son básicas para nuestros sistemas democráticos y vamos a tener que enfrentarlas en nuestra discusión, pero además nosotros como demócratas, porque creemos en las libertades del individuo, en las libertades de la comunidad y creemos también en la necesidad de una relativa igualdad que nos permita expresar esa libertad.